Estimados alumnos, a continuación hablaremos acerca de la colonización psicológica versus la descolonización intelectual. ¿Ya? La colonización psicológica hace referencia a un proceso de aprendizaje intersubjetivo, ¿ya? En el cual no es consciente, un proceso que no es consciente por el colonizado, ¿ya? Básicamente que condiciona el pensamiento, el lenguaje, la acción y psicología humana a partir de influencias primarias que imponen o inoculan su mismo sistema de creencias. En el fondo, acción y efecto de apropiarse de algo por el mero hecho de haber llegado primero. ¿Ya? Y lo que es la descolonización intelectual es un proceso cognitivo tendiente al desarrollo del pensamiento crítico. ¿Ya? Básicamente estudiar para investigar nuestras creencias preconcebidas o lo que nunca nos cuestionamos con anterioridad. ¿Ya? Entonces, estos conceptos los integro personalmente, ¿ya? O sea, no son conceptos formales, sino que básicamente para que ustedes comprendan un poco lo que es la realidad en relación a cómo aprendemos los seres humanos y lo que implica quién llega primero en cuanto a la integración del conocimiento en la mente de las personas. En el caso nuestro, por lo general, está asociado a nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos, que a su vez ellos también repiten. Recuerden también que parte del aprendizaje del ser humano, para los que sepan de psicología, trata sobre el aprendizaje vicario por imitación. Entonces, como una tendencia cerebral innata del ser humano, que es básicamente la forma más primaria de poder aprender, ¿ya? De poder conocer y de poder básicamente dominar el estado de la materia a través de justamente de la imitación. Por tanto, comprenderán, y en cuanto ahora a lo que es el trabajo, lo que es acerca de lo que nos convoca, que es la psicopolítica, comprenderán ustedes lo importante que implica el llegar primero en cuanto a la educación de las personas por parte del hegemón, por parte de la clase gobernante, para mantenernos sumisos, para que no cuestionemos cómo funciona el mundo, para que no nos cuestionemos cómo funcionan los socios comerciales del Estado, para que no nos cuestionemos que la clase gobernante no paga impuestos porque se nutre 100% de lo mismo, devuelve algo de lo que expolia, etcétera, etcétera, para que no comprendamos, no podamos diferenciar, por ejemplo, la dicotomía entre medios políticos asociados a la coacción, al monopolio de la fuerza y al expolio versus los medios económicos asociados al intercambio libre, a la productividad real y el otro en cuanto a un parasitismo, a privilegios determinados por leyes emanadas de un poder central, de un Estado, de un gobierno y que inclusive permite que ellos se fijen sus patrimonios, sus rentas, su riqueza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son privilegios. Recuerden siempre que los privilegios están asociados a mandatos que emanan del poder central en este caso y que antes emanaban de los reyes. Nosotros, la clase gobernada, no tenemos ningún tipo de privilegio, todo lo contrario. ¿Ya? Así que solamente recalcar eso. Por tanto, comprenderán ustedes lo importante que es por qué es tan importante para el Estado monopolizar la educación y transformar la educación en un bien casi de tipo objetivo, o sea, casi un bien de tipo estandarizado, a todos por igual lo mismo, ¿ya? En circunstancias de que el aprendizaje humano es subjetivo. Es tan amplio que básicamente está directamente asociado a lo que es lo que son los intereses, lo que son nuestras habilidades. Claramente alguien que tiene habilidades superlativas respecto de temas físicos, de ámbitos de tipo más físico, van a estudiar probablemente carreras asociadas al deporte, como por ejemplo educación física, kinesiología, en el fondo es un ejemplo para que entiendan ustedes de que los intereses de cada quien van determinando un poco el aprendizaje que uno quiere en su vida, ¿ya? Entonces no es correcto, no es justo y tampoco es el ideal que aprendamos todo lo mismo de la misma forma, ¿ya? O sea, en ese sentido hoy día Internet
ustedes son ejemplos de alumnos de este curso que básicamente ustedes voluntariamente eligieron que querían aprender psicopolítica en circunstancias de que la psicopolítica muy probablemente jamás se va a enseñar de forma convencional, ¿ya? Entonces, ese es un poco el concepto, el hecho de entender de que quien llega primero, lamentablemente o favorablemente, dependiendo del caso, va a condicionar la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de expresarse por parte de las personas, ¿ya? Y es por eso que es tan importante inmediatamente una vez internalizado esto, de entender de que somos colonizados intelectualmente, que somos colonizados psicológicamente desde muy pequeños, es responsabilidad nuestra cuando ya adquirimos cierta autonomía y por tanto somos conscientes respecto de este tipo de conceptos, es el hecho de abrazar la descolonización intelectual y que básicamente es un proceso tendiente a desarrollar el pensamiento crítico, que no es más ni menos que estudiar con el objetivo de investigar creencias preconcebidas por nosotros o por nuestros padres. Es verdad, es mentira. Ustedes mismos podrían, ahora se les invitó desde la primera clase a que desarrollen el pensamiento crítico y que inclusive toda la información que se les presenta acá la cuestionen y la investiguen por sí solos, ¿ya? Y vean si es coincidente con los resultados que ustedes encuentran. Pero lo importante es que el proceso de descolonización intelectual implica el desarrollo de una autonomía y que muy probablemente esa autonomía les va a significar un recorrido, eh, yo diría que probablemente sin retorno. Cuando ustedes inician ese recorrido probablemente van a encontrar tantos elementos, tantas variables de análisis, tantos autores, tantas teorías, tantas descripciones que se van a embarcar en algo que probablemente les va a tomar la vida entera. Y eso es lo fantástico y lo hermoso de todo esto, ¿ya? Que todas nuestras ideas cuando eh, son analizadas respecto de verdad, mentira, respecto de correcto, incorrecto, respecto de ficción, realidad, respecto de narcisismo, utilidad, ya, o sea, comprenderán de que vamos a encontrar que muchas de las cosas que creíamos ciertas son falsas, de que aquellos elementos que no cuestionábamos, que dábamos por sentados como parte de la vida en sociedad, son incorrectos, son injustos, etcétera, etcétera. Este curso un poco también pretende eso, que sus alumnos logren iniciar este camino de descolonización intelectual y donde todo lo que habían aprendido de forma preconcebida sea sometido a un escrutinio íntimo, ¿ya? Un escrutinio permanente respecto de todas sus ideas y van a encontrar muy probablemente, como algunos estudios señalan, que prácticamente 8 de cada 10 ideas preconcebidas son falsas, ¿ya? Ideas por muy básicas que parezcan, pero que yo los invito a que hagan este ejercicio de analizarla de distintos puntos de vista y también muchas veces vayan al origen y también a las consecuencias. ¿Ya? Esa es un poco la receta, ese es un poco el desarrollo, es la aplicación del pensamiento crítico. Analizar posturas contrapuestas, analizar siempre el origen, de dónde surge y también qué provocan en la realidad o qué provocan en cuanto a lo que es la relación causa-efecto. Y ahí ustedes van a poder encontrar cuáles son las ideas que son falsas, cuáles son aquellas ideas que son verdaderas, cuáles son aquellas ideas que son correctas o incorrectas, qué es lo que es ficción y qué es lo que es realidad o verdad. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el foco de la clase de hoy, ¿ya? Que trata sobre colonización psicológica versus descolonización intelectual y también su relación con lo que es la psicopolítica. Recuerden ustedes que la política siempre busca legitimar a la clase gobernante que se esconde o que se despersonaliza a través del Estado a nivel global, a nivel mundial, el hegemón, ¿ya? Y comprenderán que es importantísimo que todo lo que ustedes observan, todo lo que ustedes escuchan, todo lo que
lo que pueden observar en cuanto a discusión, en cuanto a de la clase gobernante, se van a dar cuenta que no, que es irrelevante. O sea, uno cuando comienza a internalizar estos conceptos y a entender y a cuestionar un poco lo que se dice, si es que realmente tiene algún tipo de utilidad, que te dijo de tal cosa, que te dijo esto otro, que estamos viendo un candidato por acá, que los porcentajes de allá, que de acá, que los votos, que votos más, votos menos. Bueno, ya vamos a analizar también si efectivamente vamos a cuestionar la legitimidad, o sea, lo vamos científicamente hablando. Si es que realmente son científicos y ustedes van a llegar a una conclusión personal, obviamente yo tengo la mía, pero yo les voy a presentar los análisis desde el punto de vista, eh, llamémosle, un análisis libre de prejuicios. Y usted, la conclusión es subjetiva, ¿ya? Ustedes van a llegar, vamos a ver si coincidimos o no en cuanto a lo que, si es que esta gente, si es que la clase gobernante, si es que los gobiernos, si es que los presidentes, si es que los políticos efectivamente tienen siquiera algún grado de legitimidad objetiva, ya científica, que uno diga, no, aquí realmente esta gente es necesaria, etc. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que a medida que vamos avanzando en el curso, vamos a poder analizar conjuntamente. Y además, eventualmente, el día de mañana, debatir. ¿Ya? Así que estén preparados, esto está recién comenzando y se darán cuenta de que este curso probablemente les va a servir demasiado, no solamente en cuanto a la incorporación de nuevo conocimiento, sino que además para ustedes desarrollar una habilidad, una competencia que innata al ser humano y que se funda también siempre en el poder, en la mecánica de funcionamiento respecto de su desarrollo cerebral. ¿Ya? Entonces esto es algo que todos podemos abrazar, todos podemos alcanzar y todos podemos poner en práctica. Así que eso es importante y por eso que este curso en gran medida está diseñado para eso, para lograr un poco advertirle a la gente que hemos sido colonizados psicológicamente hablando, intelectualmente hablando, debido principalmente al monopolio que ejerce sobre las sociedades, sobre todo los países más subdesarrollados, de lo que es la educación. ¿Ya? El Estado controla mucho la educación y por tanto, y por consiguiente, en respuesta a ese diagnóstico irrefutable ya, es así, o sea, la educación está monopolizada por el Estado. Ustedes también inicien un proceso de descolonización intelectual o de un desarrollo del pensamiento crítico. Ya el hecho de lograr pensar de forma independiente y al mismo tiempo de someter a escrutinio íntimo todas y cada una de aquellas ideas que a ustedes les llaman la atención o que a ustedes les hacen un sentido respecto de que son tácitas, que están presentes, pero de las cuales no se habla mucho, como por ejemplo la legitimidad respecto de la clase gobernante, respecto del presidente, si son representativos o no, si representan los intereses de ustedes, si les parece justo que ellos decidan, tomen decisiones que les afectan sus vidas y no solamente uno, dos o tres, sino que en muchos ámbitos de la vida, sino que todos, además de la economía o de la productividad que ustedes generan, ¿ya? Entonces, todas esas cosas que básicamente pueden ser muchas más, pero el tenor, el foco principal de este curso es la relación entre psicología humana y política, ¿ya? Entendiendo la política como este arte de legitimar a la clase gobernante que ha sido despersonalizada a través de su evolución en cuanto a la concepción de un abstracto, de una metáfora a la cual nosotros conocemos como Estado, ¿ya? Y que eventualmente llega el momento también vamos a ver si esta evolución les va a servir para el futuro, o sea, si van a seguir evolucionando hacia la perfección, el perfeccionamiento de la despersonalización o la gente se dará cuenta finalmente de que no, lo único que existe son grupos organizados de personas cuyo objetivo final siempre es obtener renta y someter a, a vivir de gobernar a otros en cuanto a ideas que son preconcebidas muchas veces de forma ideológica, asociadas al narcisismo, pero que en la práctica son todas falacias del punto de vista del punto de vista de lo que es las consecuencias o los efectos que provocan en relación a lo que se promulga en primera instancia, ¿ya? O sea,
Todos esos elementos son variables de análisis muy significativas para todos nosotros en cuanto a lo que es la determinación de las mismas, ¿ya? En cuanto a verdad-mentira, ¿no? En cuanto a realidad-ficción y siempre en cuanto a lo que es la descolonización intelectual, el desarrollo del pensamiento crítico, el estudiar para investigar creencias preconcebidas o aquellas ideas que probablemente hemos abrazado sin cuestionarlas nunca. Bueno, entonces eso fue el foco de la clase de hoy. Que estén muy bien, le hablo a Cristian Alejandro Arauz Díaz, psicólogo jurídico forense, director del primer curso internacional de psicopolítica y CEO del IDEM. Que estén muy bien, muchas gracias por su atención y hasta pronto.